fortalezas. Derribando fortalezas. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Derribando fortalezas. En los próximos minutos, a través de estas ondas radiales, seremos testigos del extraordinario poder de Dios. Estamos a punto de iniciar con tiempos de alabanza, escuchando una poderosa palabra de Dios. Vistámonos pues de toda la armadura de Dios y comencemos derribando fortalezas. Derribando fortalezas. Destruyendo fortalezas, destruyendo fortalezas, destruyendo fortalezas, en el nombre de Jesús, Jesús. El lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Derribando fortalezas. Comenzamos. Comenzamos. Destruyendo fortalezas, destruyendo fortalezas, en el nombre de Jesús, Jesús. Amén, gloria a Dios. Pues gracias a nuestro amado Padre Celestial que nos ha permitido estar con ustedes en esta hora, compartiendo una vez más el mensaje que Dios puso en estos días, y con todo mi corazón espero que sea de bendición para ustedes. Para mi vida ha sido bendición también. Hace un tiempo lo compartí en la congregación y nació en mi corazón, amados hermanos. Yo la verdad no sabía ni qué tema iba a dar. Siempre Dios lo da antes, cuando va a haber una oportunidad, un tiempo para compartir un mensaje, lo da antes. Pero en estos días había guardado silencio, no había ningún mensaje, pero venía esto fuertemente a mi corazón, y hace unos días lo volví a leer, y algo que llamó mucho mi atención en estos días fue hace como 2 días que vi en una noticia como un joven de un grupo cristiano de Estados Unidos hacía una declaración de que a partir de ahora, conforme a todo lo que está aconteciendo en el mundo, él había dejado de creer en Dios. Y eso a mí me impactó fuertemente en mi corazón. Leí la nota y decía que él no podía creer o entender a un Dios que permitiera todo esto que estaba aconteciendo, y él había publicado en una de las redes sociales que había dejado de creer en Dios. Y los integrantes de su grupo, de banda le llaman allá en Estados Unidos, también apoyaban ese comentario, apoyaban la publicación de este joven, y a mí me llamó mucho la atención y quedó en mi corazón. Y ayer que estábamos compartiendo el estudio bíblico ahí en la casa de la hermana, de los hermanos, vino a mi corazón porque este joven había hecho esto, porque en su corazón él había dejado de creer, él había permitido que en su corazón entrara la incredulidad. Y Dios puso nuevamente este pasaje, puso nuevamente este tema que está titulado La angustia produce tristeza. Y está basado en el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 25. Dice así la palabra: la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Y en una versión más clara, en la traducción del lenguaje actual, dice así: la angustia causa tristeza, pero una palabra amable trae alegría. Y es que actualmente, amados hermanos, estamos viendo un bombardeo impresionante de las noticias, y es real.
O sea, tampoco podemos decir que no es cierto, pero vemos tantas cosas, vemos cifras de muertos, vemos cifras de enfermos, vemos que mucha gente dice que se va a ir a todo el año, oímos tantas cosas y, amados hermanos, por eso decía Dios que a los hijos de Dios íbamos a ser probados en nuestra fe. Porque cuando una prueba tarda demasiado, cuando una circunstancia es muy, pero muy larga, muchos de los cristianos tendemos a rendirnos, tendemos a pensar que Dios se ha olvidado, tendemos a pensar que probablemente no era real todo lo que escuchamos una vez en la palabra de Dios o nos predicaron. Y este joven, amados hermanos, vino a mi corazón, que en él había esa angustia, que muchos hijos de Dios están cayendo en una angustia, están cayendo en una impaciencia, están cayendo en una incredulidad, están cayendo en dudar de Dios, en incluso poner en tela de juicio la palabra de Dios, e incluso están muchos tal vez blasfemando el nombre de nuestro Dios o incluso al Espíritu Santo. Y hace unos días estuvo muy fuertemente esta palabra que dice que solamente no será perdonado la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y ese joven, amados hermanos, después de haber servido en su ministerio de alabanza, de adoración a Dios, ahora él estaba publicando que ya no cree en Dios. Y eso vino a mi corazón, que probablemente él, a causa de toda esta situación que ha permitido tristeza en su corazón, que ha permitido incredulidad en su corazón, él estaba retrocediendo. Y bien lo dijo Dios, que íbamos a ser probados, que todos los hijos de Dios íbamos a ser probados en nuestra fe. ¿Hasta dónde vamos nosotros a seguir firmes? ¿Hasta dónde vamos a seguir perseverando, creyendo en que tenemos un Dios bueno? A pesar de que el enemigo está constantemente diciendo a la mente de los hijos de Dios que Dios se está complaciendo en todo esto que está aconteciendo. Eso es lo que está diciendo el enemigo a los hijos de Dios. ¿Por qué contra ellos? Porque quiere apartarlos, porque quiere que el amor de muchos se enfríe y que muchos vuelvan atrás y que muchos vuelvan al mundo, y por lo tanto pues ahí donde es donde él va a tomar ventaja. Entonces, amados hermanos, esto es lo que ponía Dios en mi corazón. La angustia que hoy el mundo está viviendo, que a través de todas las circunstancias que estamos escuchando, viendo incluso de muy de cerca, está produciendo tristeza, está produciendo un sentimiento de desánimo, está produciendo un estado de ánimo pesimista, de insatisfacción, está produciendo incluso llanto, de desesperación. La tristeza, amados hermanos, suele manifestarse con signos de llanto, incluso con pesimismo, con melancolía. A veces puedes llegar a sentir falta de ánimo, puedes estar tal vez en un momento de depresión. Y eso es lo que está ocasionando todo esto que nosotros estamos viendo. La tristeza, amados hermanos, tiene como sinónimo el desconsuelo, la melancolía, la nostalgia, el abatimiento. Y se manifiesta en nuestro cuerpo, amados hermanos, se manifiesta. Y conforme tú vayas escuchando este mensaje, lo vas a ir comprendiendo. En la Biblia, en la palabra de Dios, nosotros podemos ver a muchos que sintieron tristeza. Es un sentimiento que Dios conoce y que sabe que como seres humanos tendemos nosotros a caer en pensamientos pesimistas, a caer en pensamientos de desconsuelo, que ya no hay esperanza, que ya no vamos a salir de esto, que no se termina, que pensábamos que hasta cierto punto, hasta cierto mes o hasta cierto tiempo, pero que esto se está haciendo más largo. Y en la palabra, amados hermanos, vemos en el caso de los oficiales de Faraón. Esto es lo que quiero compartir contigo. En Génesis capítulo 40 versículo 6 dice así: vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí
que estaban tristes. En esta porción de la palabra nosotros vemos a dos de los oficiales que trabajaban con Faraón, a un panadero y a un copero. Ambos fueron acusados por haber cometido un delito contra el rey. Uno de ellos era inocente, lo sabemos conforme a la palabra, y uno de ellos no. Pero ambos tuvieron un sueño y en eso vino la tristeza a sus corazones, porque en el fondo de su corazón sabía uno de ellos que era culpable. Y pues así como fue revelado a José el significado de dichos sueños, así fue como aconteció. Uno de ellos fue liberado y el otro fue colgado, el otro fue ejecutado porque fue encontrado culpable, y produjo en sus corazones tristeza y abatimiento. También a José, a sus hermanos les produjo tristeza el haber ocasionado que José fuera vendido, y este es otro de los ejemplos que yo encontraba en la palabra. En Génesis 45 versículo 5 él les dice: ahora pues no os entristezcáis, no os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. En la Biblia, amados hermanos, nosotros podemos encontrar que muchos de sus siervos, hoy estaba meditando y me acordaba de Elías, por ejemplo. Él también sintió abatimiento en su corazón, incluso después de haber hecho todas esas señales ante los profetas de Baal cuando descendió fuego del cielo. Muchos de los profetas sintieron tristeza, abatimiento. Incluso nuestro Señor Jesucristo no lo guardó como un secreto. Él le dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 26, versículo 37 al 38, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Justo antes de ser ya entregado por Judas, nuestro Señor Jesucristo fue a orar, dice la palabra. 3 veces él fue a decirle al Padre que pasara de él la copa, pero si eso era su voluntad, y si no, pues él se sometía a lo que el Padre le estaba enviando a hacer. Él también sintió tristeza, él también sintió angustia, y por ello es que dice la palabra que él es capaz de compadecerse de nosotros, porque él es el sumo sacerdote. Él sabe lo que nosotros vivimos y él sabe lo que nosotros pasamos. Por eso es que él es bueno y se compadece de nosotros y nos ayuda en nuestras aflicciones, nos ayuda en nuestras angustias, nos ayuda en ese momento que pudiera estar pasando en tu vida de tristeza, de angustia, de abatimiento, de nostalgia, algo que está causando en tu corazón pesimismo. Si has tenido pensamientos de pesimismo, hoy Dios quiere que sepas que esa tristeza Él ya la llevó en la cruz de Calvario. Y hoy vas a conocer también algunas causas de tristeza. Hay muchas que a veces pudieran pasar en nuestra vida, que pueden producir y que no lo hemos detectado, porque eso es lo más importante que hoy tenemos que hacer. ¿Qué es lo que está ocasionando en tu corazón que estés dudando o que estés menguando, o que tengas alguna dolencia? Porque hoy vas a ver también una de las consecuencias de la tristeza en nuestro corazón. Una de las causas que encontré en la palabra de Dios que pueden ocasionar tristeza es una petición que no ha sido cumplida, algo que tú le estás pidiendo a Dios y que aún no ha llegado. Un ejemplo de ello lo encontramos en 1 de Samuel capítulo 1 versículo 12 al 18, y es la historia de Ana. Ella dice la palabra que oraba largamente delante de Dios, y Elí solamente la observaba. Ella hablaba en su corazón, ella solamente movía sus labios, pero su voz no se oía, dice la palabra. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces Elí le dijo: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora.
Elí le respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Muchos de nosotros seguimos clamando a Dios por alguna petición en especial, algo que tú le has pedido en tu corazón y que no ha llegado, y eso puede producir tristeza en tu corazón, como produjo también en el corazón de Ana. Pero ella dice la palabra que derramó su alma delante de nuestro Dios. Ella fue delante de él y puso su causa delante de Dios, pero también hizo un compromiso. También ella puso a Samuel, que cuando él nace fue entregado al servicio de Dios. Ella le dijo a Dios que si le daba un hijo, lo iba a dedicar totalmente al servicio de nuestro Dios. Otra causa de tristeza la encontramos en Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 4. Esta es la historia de Acab, este rey perverso, que era influenciado por su mujer Jezabel. Él codiciaba la tierra de Nabot, y como este varón se negó a dársela porque era la heredad de sus padres, dice la palabra que cuando regresó Acab, se acostó en su cama, volvió su rostro y no comió. Él se puso triste, pero a la vez estaba enojado. Y esta también puede ser una de las causas que produzca tristeza, una codicia o un capricho que no ha sido concedido. En la palabra también encontramos al joven rico. En el capítulo 19, versículo 23, este joven dice la palabra que tenía muchos bienes y le preguntó a nuestro Señor Jesucristo qué podía hacer para ganar la vida eterna. Y en una de las versiones él se refiere a hacer una obra. Y Jesús le respondió: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. En Lucas dice que se puso triste porque era muy rico. También hay tristeza que no es agradable delante de los ojos de Dios, y este joven sintió tristeza por sus riquezas, ni siquiera era por otra situación que valiera la pena. Otra causa de tristeza es por la muerte de alguien. En 2 de Samuel capítulo 6 versículo 8, David siente tristeza por la muerte de Usa, ya que tocó el arca cuando él no debía de haberlo hecho y fue herido por el Señor. Entonces ahí cayó muerto. También Herodes siente tristeza, dice la palabra, cuando la hija de su esposa le pide la cabeza de Juan el Bautista. Esto lo encuentras en Mateo capítulo 14 versículo 8 y 9. En Marcos capítulo 16 versículo 10 también nos dice que María Magdalena había ido al sepulcro a ver a Jesús cuando ya estaba muerto, pero no lo encontró. Entonces le dice que vuelva y le diga a los discípulos que él ha resucitado. Pero ella encuentra a los discípulos muy tristes y llorando. Entonces la muerte de alguien produce tristeza en el corazón del ser humano. Otra de las causas de tristeza la encontramos en Deuteronomio capítulo 28 versículo 65. Es una consecuencia por desobedecer a Dios. Él le dijo a Israel que ni aún deberían ellos de apartarse de Dios, pero si lo hacían iba a venir tristeza de alma a sus corazones. Iban a tener también un corazón temeroso, que ellos iban a desear que ya amaneciera, pero cuando amaneciera ellos iban a desear que ya anocheciera. Iba a haber tristeza en su alma. Otra causa de tristeza es el pecado. El pecado que el pueblo estaba cometiendo durante el cautiverio. Esdras lo sintió, incluso dice la palabra en el capítulo 10, versículo 6, que no comió pan ni bebió agua, porque su corazón se entristeció al ver el pecado de los que estaban en cautiverio. También
Dice la palabra en Lamentaciones capítulo 5 versículo 15 al 18: cesó el gozo de nuestro corazón, nuestra danza se cambió en luto, cayó la corona de nuestra cabeza. Ay ahora de nosotros, porque pecamos. Por eso fue entristecido nuestro corazón, por esto se entenebrecieron nuestros ojos, por el monte de Sión que estaba asolado, zorras andan por él. Israel estaba ya viviendo la consecuencia de su pecado, ya estaban en cautiverio. En el libro de Lamentaciones vemos al profeta llorar constantemente por la situación, por ver al pueblo que estaba sufriendo, que incluso las madres daban a sus hijos a cocer para comérselos, y el corazón del profeta se entristecía. Incluso el pueblo ya sentía tristeza en su corazón, porque ellos estaban dándose cuenta que por el pecado que habían cometido y por tantas veces que Dios había enviado profetas para exhortarlos, y ellos no habían hecho caso, y ahora ellos estaban pagando las consecuencias de sus decisiones. Y eso lo vemos nosotros cumplido, lo que acabamos de leer en Deuteronomio capítulo 28 versículo 65. El haber desobedecido a Dios trajo como consecuencia tristeza al corazón del pueblo. También en Nehemías capítulo 2 versículo 1 al 3 vemos que Jerusalén estaba desierta, las puertas de Jerusalén estaban quemadas porque el rey de Babilonia lo había hecho, y Nehemías lo sabía. Nehemías en su corazón se entristeció cuando supo la condición en la que estaban el pueblo de Dios, la condición en la que estaban los israelitas que estaban allá en Jerusalén. Y dice la palabra que el rey le preguntó: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Y Nehemías, ahí fue cuando él habló al rey que le permitiera ir a levantar las puertas que estaban consumidas por el fuego. Pero Nehemías sintió tristeza en su corazón y se reflejó en su rostro, que incluso el rey lo notó. Otra de las causas que puede producir tristeza en el corazón es por un hijo. En Proverbios capítulo 17 versículo 21, en la versión de la traducción al lenguaje actual, dice: qué triste es tener un hijo falto de entendimiento. No es motivo de alegría ser el padre de un tonto. En la versión de la Nueva Traducción Viviente dice: los padres de un necio sufren, no hay alegría para el padre de un rebelde. Y cuánto, hermanos, amados hermanos, hemos visto que aquellos padres que sufren cuando ven a un hijo que no quiere regresar a los caminos de Dios, cuando ven a un hijo que continúa en su pecado, que continúa siendo rebelde, que continúa sin querer entender, produce tristeza en el corazón de un padre y de una madre. Y muchos de nosotros hemos provocado tristeza en el corazón de nuestros padres porque no queremos obedecer, porque no queremos someternos, o porque no queremos cambiar, porque seguimos muchas veces siendo irrespetuosos. A pesar, amados hermanos, de que conozcamos la palabra de Dios, muchos de nosotros batallamos con el respetar la autoridad de nuestros padres, y eso provoca tristeza en el corazón de los padres. En Proverbios capítulo 10 versículo 1, en la versión de la Nueva Traducción Viviente, dice así: un hijo sabio trae alegría a su padre, un hijo necio trae dolor a su madre. En la versión de la traducción al lenguaje actual dice: qué dicha es tener un hijo sabio, qué triste es tener un hijo tonto. Y esto produce en el corazón de nuestros padres. A los jóvenes que en esta hora están escuchando, esto es lo que provocamos al corazón de nuestros padres. Y hoy vas a escuchar también qué ocasiona la tristeza en el corazón de una madre, qué ocasiona esa tristeza en el corazón de un padre, porque no solamente queda en una tristeza, no solamente queda ahí, ocasiona grandes consecuencias al cuerpo y a la vida espiritual de nuestros padres. Otra de las causas que provoca tristeza
está en el libro de 2 de Corintios capítulo 2 versículos 5 al 8. Dijo así Pablo: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. El no perdonar a alguien le produce tristeza. Cuando nosotros somos ofendidos en el hogar o por alguien, más es en el hogar, muchas veces nos cuesta perdonar. Muchas veces nosotros no otorgamos el perdón a aquel que nos haya ofendido cuando vienen y te piden perdón. Y muchas veces a nosotros se nos enseñó por parte del siervo ahí en la congregación que debíamos declarar con nuestros labios que soltábamos a las personas que perdonábamos. Y siempre nos decía: ustedes díganle, te perdono, te suelto y te bendigo, porque la persona la soltamos. Ya no la tenemos cautiva en esa falta de perdón para que no produzca tristeza en su corazón. Y dice Pablo que pueden ser consumidos de demasiada tristeza. El no recibir el perdón puede ocasionar que seamos consumidos por la tristeza. Otra de las causas de tristeza la encontramos en el Salmos 13, versículo 1 al 2, dice: oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustias en mi alma, con tristeza en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? El salmista clamaba a Dios: ¿hasta cuándo? Y actualmente yo creo muchos están haciendo esto. ¿Hasta cuándo, Señor? Y estas aflicciones están produciendo tristeza en el corazón de los hijos de Dios. Y de esa tristeza el enemigo está tomando ventaja no solo en su cuerpo físico, sino en su vida espiritual. Así como este joven que yo te comentaba al inicio, este joven que terminó negando que ya no creía en Dios. Porque él está viendo la circunstancia, él está viendo la aflicción que hay en su corazón al ver todo lo que acontece a su alrededor. No sé, tal vez él ha vivido de cerca toda esta situación de la pandemia, no lo sé, pero él ha dejado de creer. Él ha permitido que el enemigo, a través de la tristeza en su corazón, tomara ventaja en su vida espiritual. Otra de las causas de tristeza la encontramos en el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 11, que dice así: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina de Dios también produce tristeza en nuestro corazón, pero la palabra dice que esta tristeza, y en un momento más vas a conocer por qué, produce algo, produce un fruto apacible de justicia. La tristeza que viene de parte de Dios por causa de la disciplina, por causa de nuestro pecado, cuando nos habla, cuando nos exhorta y produce en nuestro corazón una tristeza para arrepentimiento, va a producir en nosotros un fruto. También otra causa de tristeza la encuentras en Nehemías capítulo 8 versículo 9 al 10, y dice así en la traducción al lenguaje actual: y al oír lo que el libro decía, todos comenzaron a llorar. Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote Esdras y los ayudantes le dijeron a la gente: no se pongan tristes, no lloren, porque este día es dedicado a nuestro Dios. Esdras también les dijo: hagan fiesta, coman de lo mejor, beban vino dulce, inviten a los que no tengan nada preparado. Hoy es un día dedicado a nuestro Dios, así que no se pongan tristes, alégrense que Dios les dará fuerzas. El arrepentimiento, cuando viene la disciplina de Dios y produce arrepentimiento en nuestro corazón a través de la tristeza que sentimos por haberle fallado a Dios, va a producir también gozo. ¿Por qué? Porque la tristeza que viene de Dios tiene grande recompensa,
porque Dios quiere que tú identifiques hoy de dónde viene esa tristeza que hay en tu corazón. Si viene de parte de Él por haber sido contristado tu corazón cuando Él habló en algo que no le ha parecido en nuestro caminar, o viene o de parte del mundo, una tristeza de las primeras que hoy escuchabas, por una ambición, por una petición no concedida, por la muerte de alguien, o por si tu corazón ha sentido tristeza a causa del pecado, o a causa de que no has visto un cambio en tus hijos o en tu familia. ¿Qué es lo que hoy está causando tristeza en tu corazón? Si es alguna de esas causas, déjame decirte que es de parte del mundo. Es una tristeza que no va a producir un fruto en tu corazón. Solamente la tristeza que dice 2 de Corintios capítulo 7 versículo 8 al 11 va a producir algo importante para Dios. Dice así: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Pablo en esta porción estaba amonestando a los corintios. Si nosotros nos regresamos a 1 de Corintios, vemos cómo él comenzó a exhortar a la iglesia que habían perdido de vista a Dios y habían puesto su mirada en los dones. Habían ellos pensado que por los dones ellos eran más que los demás, estaban desviándose de la fe, y Pablo, como todo apóstol, él tenía la responsabilidad de amonestar a los corintios con todo su amor. Si nosotros vemos las cartas que escribió Pablo, él siempre estaba amonestando, porque él sabía que el tiempo estaba cerca y en cualquier momento podían ellos partir, o podía venir Jesucristo, y ellos estaban en un error. Entonces Pablo estaba amonestándoles con ese profundo deseo de que los corintios cambiaran, que los corintios fueran contristados según la tristeza de Dios, para que produciera un cambio, para que ellos se arrepintieran de los errores que estaban cometiendo y los corintios decidieran cambiar. En la segunda carta de Corintios, ellos ya estaban mostrando el fruto del arrepentimiento. Ellos estaban mostrando que habían atendido a la voz de Pablo y querían cambiar. Ellos querían ser diferentes, querían volver a la senda antigua. Ellos habían sido contristados en su corazón, y yo buscaba qué significa contristados, contrito. Dice la palabra en hebreo que significa colapsar. Dios está cerca de aquellos cuya mente y corazón, que es muy egoísta y orgulloso, ha sido quebrantado, colapsado, que ya no encuentra salida. Es un espíritu que ha sido quebrantado hasta lo más profundo y tiene un gran deseo de ser perdonado por Dios y ser limpiado y ser cambiado, así como David, que reconoció y confesó sus pecados. Esto lo leemos en el Salmo 51, como con todo su corazón doliente él le clama a Dios que lo limpie hasta lo más profundo, le dice, y que vuelva el gozo de su salvación a su corazón. Y es que el verdadero arrepentimiento no solamente es un sentimiento, sino que debe producir un cambio en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar y en toda nuestra vida. Esta tristeza, que según es producida de parte de Dios, hace que nosotros tengamos la actitud correcta para que podamos arrepentirnos. Y esta tristeza que viene de parte de Dios por habernos contristado, por habernos confrontado con nuestros pecados, va a producir salvación, como lo dijo en 2 de Corintios. Pero también en Hebreos, lo leíamos hace un momento, en capítulo 12, versículo 11, va a producir un fruto apacible de justicia. En otra versión, para que quede más claro,
dice así: ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, al contrario es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Y en otra versión dice que viviremos en paz si nosotros hacemos el bien. Ese es el fruto que Dios quiere darnos a través de la tristeza que produce solamente cuando somos contristados en nuestro pecado. La otra tristeza, la que es del mundo, no va a producir esto. Segunda de Corintios nos los decía, que la tristeza del mundo por todo aquello que pueda causarlo solamente va a producir muerte. Y otra de las bendiciones que puedes tener en la tristeza que produce solamente de parte de Dios es la madurez. Eclesiastés capítulo 7 versículo 3 dice: es mejor el llanto que la risa, porque la tristeza tiende a pulirnos. En la versión de la traducción al lenguaje actual dice: más vale llorar que reír, el llanto nos hace madurar. Pero aquí se refiere solamente a la tristeza que viene por haber sido contristados. Ahora quiero compartir contigo las consecuencias de la tristeza del mundo. Si tú no identificas qué tipo de tristeza hay en tu corazón o qué es lo que está produciendo esa tristeza, hoy puede estar aconteciendo esto. Proverbios capítulo 17 versículo 22 dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. En otra versión dice que consume las fuerzas. Y una de las consecuencias que nosotros vemos en la palabra es que la tristeza seca los huesos. En el capítulo 30 de Job, en el versículo 30 y 31, él dijo: mi piel se ha oscurecido y mis huesos arden de fiebre. Mi arpa toca música triste y mi flauta acompaña a los que lloran. Sabemos la historia de Job. Él vivió cosas fuertes, perdió todo lo que él tenía y después fue tocado aún en su cuerpo, pero Dios guardó su alma. Y él exclamó esto: mis huesos arden de fiebre. Él tenía tristeza en su corazón porque estaba viviendo una situación que no entendía. Él no sabía por qué estaba viviendo ese dolor tan intenso en su cuerpo, por qué había perdido a sus hijos, por qué había perdido todo lo que tenía. Y eso al final no era tan importante, sus bienes, pero él había perdido lo más precioso, su familia, y había perdido su salud también. En el Salmo 38, versículo 1 al 8, también el salmista declara: Dios mío, si estás enojado, no me reprendas, si estás furioso, no me castigues. Me has herido con tu enojo, has descargado tu mano sobre mí. Tan grande ha sido tu disgusto que nada sano hay en el cuerpo. Tan grande ha sido mi pecado que no tengo paz en mis huesos. Ya no aguanto mi maldad, no soporto carga tan pesada. Tan necio he sido que hasta mis llagas apestan, están llenas de pus. Me siento cansado y totalmente deprimido. Todo el día ando muy triste. Estoy ardiendo en fiebre. Nada en mi cuerpo está sano. Estoy muy débil y adolorido. Tengo la mente aturdida, por eso me quejo. El salmista estaba viviendo una situación difícil. El salmista estaba clamando a Dios que ya no aguantaba, y él clama y él le dice que ya no tiene paz en sus huesos. Él tenía tristeza en su corazón. Él estaba deprimido y cansado por todo lo que estaba viviendo. Su cuerpo estaba resintiendo la tristeza que había en su corazón a causa de la aflicción que vivía. En el Salmo 102, versículo 1 al 7, también declaraba: Dios mío, escucha mi oración, atiende a mis ruegos, no tardes en responderme cuando te llame, no me des la espalda cuando me encuentre angustiado. La vida es como humo y se me escapa, los huesos me arden de dolor, parecen carbones encendidos, me siento muy afligido, hasta parezco hierba marchita.
ni ganas de comer tengo, y hasta los huesos se me ven. Es muy grande mi angustia, estoy tan triste y solitario como un buitre en el desierto, como un búho entre las ruinas, como un gorrión sobre el tejado, hasta he perdido el sueño. El salmista una vez más estaba declarando lo que él sentía en su interior, tanto en su vida espiritual como en su cuerpo. Se estaba reflejando la tristeza porque él pensaba que Dios no estaba escuchando su oración, que no estaba atendiendo a sus ruegos. ¿Y cuántos hoy en la actualidad están viviendo esto? ¿Cuántos están pensando que Dios no está escuchando su oración, que no está atendiendo a sus ruegos, que no está escuchando el clamor que se ha levantado porque Él obre conforme nosotros pensamos o nosotros queremos? Y eso ha venido a grande tristeza al corazón de los hijos de Dios. En Lamentaciones capítulo 4 versículo 8, ellos clamaron también: oscuro más que la negrura es su aspecto, no los conocen por las calles, su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Ellos estaban viviendo ya esas consecuencias y sentían que ya no podían más. Su cuerpo estaba manifestando ya esa tristeza que había en sus corazones a causa del pecado. Ahora, ¿por qué a los huesos? Yo me preguntaba, ¿por qué dice la palabra que el espíritu triste seca los huesos? Y es que Dios le dijo a las naciones en el libro de Ezequiel capítulo 32 versículo 27 que sus pecados estarían sobre sus huesos. Él enviaba al profeta a decirle a las naciones que por los pecados que ellos habían cometido, por haberse levantado incluso contra el pueblo de Dios, incluso a Babilonia, Él castigó. A pesar de que había sido instrumento para castigar o para corregir al pueblo de Dios. Esa es la palabra que buscaba, corregir a Israel. Pero Él les dijo: sus pecados estarán sobre sus huesos. Israel lo vivía. Israel estaba triste ya en su corazón. Se sentían desmayar por causa de su pecado. Y nosotros vemos en Ezequiel capítulo 37 versículo del 1 al 14 el valle de los huesos secos. Israel estaba viviendo la muerte espiritual. Israel estaba viviendo ya que sus huesos estaban secos a causa de su pecado, a causa de todo lo que había acontecido a sus vidas y los había consumido por su delito, por su infracción, por haber actuado de manera premeditada a pesar de conocer la palabra de Dios. Ellos sabían que Dios les estaba diciendo la verdad, pero hicieron caso omiso a la palabra que había enviado Dios a través de muchos profetas, y por esa terquedad, por su soberbia, por la conveniencia personal, ellos habían profanado el pacto que habían hecho con Dios. Y esa rebelión había causado en ellos esta muerte espiritual, y muchos que también murieron de manera física. Ahora, ¿por qué los huesos? Los huesos, amados hermanos, son la base y la estructura del cuerpo humano. Eva fue tomada de una de las costillas de Adán. En los huesos hay células vivas, y a través de la sangre que es producida por la médula ósea le da vida a los huesos. El hueso es un tejido vivo con una capacidad de rehacerse en caso de fisura o de fractura. Espiritualmente, en hebreo, la palabra esem, que se refiere a los huesos, simboliza la vida espiritual del hombre. En el Salmo 32, versículo 7, el salmista clamó: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Job, incluso como hace un momento te lo compartía,
Él fue tocado en su vida espiritual. El diablo le pidió permiso a Dios no solo de tocar la carne de Job, sino también sus huesos, lo que significaba que quería afligir la vida espiritual de Job porque ésta estaba intacta. Es decir, Job fue declarado íntegro delante de los ojos de Dios. En el capítulo 2, versículo 5 dice así: pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Esto le dijo el diablo a Dios para que le diera permiso de tocar a Job. Nuestra vida está en los huesos, porque la vida, dice la palabra, que está en la sangre. Levítico capítulo 17 versículo 10 y 11 dice: si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación por la persona. Dios estableció que la vida está en la sangre, y el enemigo lo que trata de hacer conmigo, con ustedes y con cada uno de los que hemos creído en la palabra de Dios es producir aflicción en nuestro corazón, producir tristeza, y de esta manera nuestros huesos comiencen a secarse, comience a acabarse la vida, no solamente física sino también espiritual. Que a través de las aflicciones, así como Job fue tocado no solo en su carne sino en su vida espiritual, nosotros terminemos blasfemando a Dios en su misma presencia, así como este joven que te comentaba. Él ha declarado que ya no cree en Dios porque permitió que la tristeza llegara hasta sus huesos, a su vida espiritual, y comenzara a secarse y produjera muerte espiritual. La tristeza también se va a ver manifestada en el cansancio. En Lucas capítulo 22 versículo 45 dice: finalmente se puso de pie y regresó a donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos, exhaustos por la tristeza. La tristeza va a producir cansancio y no vas a querer levantarte, vas a querer estar durmiendo, vas a querer estar acostado, vas a estar dándole lugar al enemigo, quien está poniendo en ti pensamientos de pesimismo, quien está poniendo pensamientos de desánimo, que está poniendo pensamientos de desgane, está poniendo pensamientos en ti en donde tú estás permitiendo que dudes de lo que Dios te ha dicho. Y al final el enemigo lo que quiere es que termines blasfemando el nombre de nuestro Dios, que termines blasfemando al Espíritu Santo, y el blasfemarlo, dice la palabra, que no tiene perdón, ni aquí ni en el siglo venidero. Por eso Dios envía esta palabra para que tú reconozcas qué es lo que ha estado causando tristeza en tu corazón. Si ha sido por alguna de las primeras causas que hoy te compartí, quiero decirte con todo mi corazón que vayas a Dios y le pidas perdón, que le digas como el salmista, que te limpie tu corazón, que vuelva el gozo de su salvación y que no quite de ti su Santo Espíritu. Es necesario que reconozcas que ha habido tristeza en tu corazón, producido por aquello que Dios tiene el control, aquello que es tan pequeño a los ojos de Dios, que solamente la tristeza que viene por haber sido contristado por algún pecado es la que va a producir en ti y en mí un fruto, el fruto apacible de justicia, que va a producir en ti salvación, que va a producir en ti madurez. Pero si otra cosa está causando tristeza en tu corazón, a pesar de que sea un hijo, a pesar de que sea algo que no ha sido concedido, no lo permitas más, no permitas que esa tristeza haga que tú dudes de Dios. No permitas que esa tristeza haga que blasfemes el nombre de Dios. Hoy Dios quiere decirte que tú tienes que reconocer eso y tienes que apartarte de todo aquello que te está produciendo tristeza, porque solamente Dios puede producir gozo, así como le dijo al pueblo: no os entristezcáis, el gozo del Señor es vuestra
fuerza. Él es el que va a darte la fuerza necesaria para soportar la aflicción que estás viviendo, para soportar el tiempo que sea necesario que tengas que esperar hasta ver lo que Dios tiene preparado. Y no es como nosotros lo estamos pidiendo, es conforme a la voluntad de Él, es conforme Él lo ha escrito que va a acontecer. Y hoy también Dios quiere decirte que te rodees de personas que hagan el bien, que hablen el bien. A veces nosotros participamos de pláticas o escuchamos a personas que son pesimistas, a aquellas personas que han estado hablando cosas que solamente están produciendo tristeza en tu corazón. Proverbios capítulo 15 versículo 30 dice: una mirada amistosa alegra el corazón, una buena noticia renueva las fuerzas. En el Proverbios 16 24 dice: las palabras amables son como la miel, endulzan la vida y sanan el cuerpo. Si tú escuchas la palabra de Dios, si tú te juntas con sabios, vas a terminar escuchando palabras de vida, palabras que sanan tu cuerpo, palabras que levantan tu ánimo y te ayudan a volver a creer en el Dios vivo, en el Dios misericordioso y bueno, pero también soberano que nosotros tenemos. Dice la palabra en Proverbios 17:22: no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. Y hoy Dios quiere decirte que tengas contento y que estés contento con lo que Él te ha dado, con lo que Él está haciendo. Hoy Dios quiere que nosotros como hijos también no causemos tristeza a nuestros padres. Yo quiero aconsejarte esto en Proverbios capítulo 9 versículo 10 y al 12. Dice así: todo el que quiera ser sabio que comience por obedecer a Dios. Conocer al Dios Santo es dar muestras de inteligencia. Yo, la sabiduría, te daré muchos años de vida. Si eres sabio, tú eres quien sale ganando, pero si eres malcriado, sufrirás las consecuencias. Hoy Dios nos está diciendo que tampoco seamos causa de tristeza a nuestros padres o por aquel que no hemos otorgado algún perdón. Hoy has escuchado que si tú no perdonas, también provocas tristeza en la otra persona. Hoy tienes que identificar qué es lo que está aconteciendo en tu corazón y ir a Cristo y decirle que renuncias a esa tristeza, que el gozo de tu Señor es tu fuerza y que crees en todas las palabras que Él te ha dicho, que esperas con paciencia todo lo que Él tiene que hacer. Y la palabra dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre son las que Él ha preparado a los que le aman. Así que no será como tú o yo lo estemos pensando. Él hará su voluntad y dice Él, siempre me lo ha estado repitiendo en estos días: mis pensamientos son de paz, mis pensamientos son de bien, para daros el fin que ustedes esperan. Y esa es la palabra que hoy te debes llevar en tu corazón. Él tiene preparado todo ya, lo que tiene que hacer ya está escrito. Lo que nosotros tenemos que hacer es perseverar creyendo en nuestro Señor Jesucristo, no permitiendo que la tristeza esté secando nuestros huesos o apartándonos del Dios vivo, porque eso es lo que está queriendo hacer el enemigo, que tú y yo nos apartemos y blasfememos el nombre de nuestro Dios. Y una promesa que Dios quiere darte ya para terminar. Dice Juan capítulo 16 versículo 20 al 22: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo.
Cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva, el gozo de nuestro corazón, de nuestra vida será cumplido. Y mientras estemos aquí, su presencia, su Santo Espíritu es el que nos da la fuerza y el gozo para poder seguir adelante y perseverar. Así que hoy te animo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a que te levantes y quites toda tristeza de tu corazón, que vayas a Cristo y le pidas perdón y le pidas que te ayude a que ese gozo que solamente Él puede darte, te anime una vez más para que te levantes y en tu corazón sigas declarando que crees en un Dios bueno, en un Dios que es amoroso, que en un Dios que es soberano y que nos sometemos a su voluntad. Aunque las cosas no parezcan como nosotros quisiéramos, hoy Dios quiere que nosotros tengamos ese fruto de la mansedumbre, el someternos a su voluntad. Y pues en el nombre de Jesús, espero que haya sido de bendición a tu vida, que habla a tu corazón. Has sido instruido bajo la poderosa palabra de Dios. Él te dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Con la diestra de mi justicia. Has escuchado Derribando Fortalezas. Dios te bendiga.